Agradecemos a nuestro rector suroccidente, el padre Orlando de Jesús Hernández, por sus palabras de apertura al Campus Day 2020. E iniciamos este evento con la conferencia Didactic Bots, Conexión Inteligente de Aprendizaje, a cargo de la invitada de la Universidad Industrial de Santander, la doctora Marta Liliana Torres Barreto. La doctora Marta es ingeniera de sistemas, magíster en economía industrial, doctora en estrategia y marketing empresarial, directora del grupo de investigación Finance and Management y directora del laboratorio Galea, quien ha participado con más de 30 ponencias en eventos académicos y 23 proyectos en líneas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Buenos días, doctora Marta, y adelante. Hola, muy buenos días. Confirmar antes que nada que se me está escuchando bien. Sí, la estamos escuchando bien. Bueno, pues permítanme agradecerles. Para mí es un honor estar esta mañana compartiendo con ustedes y le agradezco a la Rectoría Suroccidente de Uniminuto, al padre Orlando de Jesús, que acaba de tener las palabras inaugurales, y a todos ustedes que nos están viendo en esta mañana. La idea sería compartirles un poco de lo que estamos haciendo en un laboratorio de innovación educativa en la Universidad Industrial de Santander, que ahora mismo pues dirijo yo, y para ello yo quisiera compartir unas diapositivas que quiero confirmar si están viendo ahora mismo en pantalla. Sí, las estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar. Si todo está bien y me están escuchando correctamente, a mí me gustaría compartir algunas cosas con ustedes. Bueno, esta fotografía que están viendo en la primera pantalla da cuenta un poco de las personas que somos, así en el laboratorio de la UIS. El laboratorio se llama Galea y es un laboratorio dedicado a la innovación educativa, a la innovación en la educación, y creo que en el marco de esta conferencia da perfectamente porque la temática está muy alineada, ¿no? Y hablar de Galea, no solamente de Galea, por supuesto, sería algo pretencioso, sino hablar de las motivaciones. Porque precisamente alrededor de la motivación es que trabajamos en el laboratorio, ¿no? Entonces, me preguntaba si alguno de ustedes había tenido quizás la oportunidad de visitar el Parque Nacional Natural del Volcán de Puracé. Esto aparece en la fotografía, y esos son mis tenis de andar, por ejemplo, porque me gusta mucho andar, a mí me gusta mucho la montaña, y eso sería una de las cosas que yo digo que me motiva profundamente, que me recarga, que me vuelve a llenar de energía, que otra vez me hace pensar en que los objetivos, por ejemplo, académicos, volver a retomarlos después de un periodo de descanso, después de un fin de semana, ¿cierto? Entonces, el ejercicio sería como que cada uno de ustedes piense en el momento, ahora mismo en el que estamos, ¿qué es lo que lo motiva, ¿cierto? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es aquello que recarga su energía? ¿Qué es lo que les impulsa a alcanzar nuevas metas? Aquí en la fotografía está, por ejemplo, mi hijo, graduándose del año pasado, cuando todavía no estábamos en esta presencialidad remota, graduándose del semillero matemático. Entonces, con él y yo también, digamos, tenemos una especie de laboratorio de aprendizaje aquí en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Le preguntaba yo. Puede ser que a ustedes los motive el logro, ¿sí? Conseguir el finalizar el semillero matemático, conseguir finalizar su carrera, ¿cierto? Puede ser que a algunos otros los motive el reconocimiento, es decir, que mi nombre aparezca en la prensa, ¿cierto? Que sea reconocida ahora tan en auge que está el reconocimiento en redes sociales, ¿cierto? El número de seguidores, el número de vistas en un en vivo como este. Entonces, cada uno está llamado a hacer de pronto ese ejercicio, ¿no? La recompensa, puede ser que a mí me motive la recompensa económica, por ejemplo, ¿cierto? Pero, digamos, nada de esto sería despreciable porque cada uno de nosotros, pues, tiene una motivación diferente. Tengo algunas diapositivas que están en idioma inglés, pero obviamente las vamos a comentar aquí. Yo pido excusas, pero son unas diapositivas que uso para ponencias internacionales. Igualmente es válida las afirmaciones, ¿no? Con esta historia de qué nos motiva, qué motiva a la audiencia
milenial de ahora, ¿no? Y hemos encontrado desde el laboratorio que, bueno, no en el laboratorio necesariamente, sino con las vivencias día a día que ustedes, las personas que pertenecen a esta categoría quizás de millennials, ¿no? Tienen una combinación de cosas que son tan lindas, tan preciosas, son brillantes porque tienen una creatividad y un ingenio y una inteligencias para muchas cosas, y a veces también son un poco annoying, un poco que hay que saberlos manejar con mano izquierda, ¿no? Entonces, en clase, ¿cómo hacemos en las clases para manejar esa audiencia millennial, ¿no? Se distraen muy fácilmente. Yo no sé si algunos de los que están escuchándonos o los profesores que nos están escuchando perciben también esto que estamos viviendo nosotros en nuestras universidades aquí en esta parte del país, ¿no? Los millennials, ¿no les parece a ustedes que se distraen con muchísima facilidad? Que, por ejemplo, esta fotografía la tomamos antes de pandemia, así, casual, en un corredor en nuestra universidad, ¿no? Todos tienen un dispositivo en la mano, todos. No fue una foto preparada, ¿no? Esto es una cosa casual de un pasillo. Y no solo eso, sino ese dispositivo está constantemente haciendo bip, bip, sonando, ¿no? Entonces, se distraen muy fácilmente. Y fíjense, no pasa solo con nuestros estudiantes. Esta es una reunión de un proyecto que tuvimos empezando la pandemia, ¿no? Fíjense lo que pasa en la fotografía. Dispositivo, laptop, la otra persona casi dormida, mirando para otro sitio, el otro con la mirada, ¿sí? No solo pasa en las mejores familias, dice el pie de foto, ¿no? Y entonces eso nos hace pensar que ya nada es como antes. En la fotografía estoy yo, ahí en el centro, si ustedes me reconocen les doy un premio. Varios años atrás, algunos años atrás. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuántos de esos chicos en la fotografía, ahí está mi primo, unos amigos, los amigos de mi primo, cuántos de estos que están en la fotografía teníamos un dispositivo en nuestro bolsillo? ¿O cuántos teníamos alguna distracción extra con la que nuestros padres o nuestros profesores tuvieran que lidiar? Probablemente no la teníamos, ¿no? Y eso contrasta terriblemente con lo que sucede hoy en las clases. Yo en el laboratorio, esto fue un viernes, ¿no? Entonces, esta es una conversación entre Mariana y Juber. Juber le dice, mientras yo estoy dando una clase, ¿no? Juber le dice que si va a ir a la ciclovía hoy y yo estoy dando la clase. Todo esto ocurre en ese mismo espacio de tiempo, ¿no? Y ella le dice que no, lo saluda, pero que está haciendo tal cosa y le manda un corazón roto y entonces él le responde con otro corazón roto y entonces emoticons van y vienen y está bien, pero bueno, prométeme que luego sí vamos a ir y el otro domingo todo será maravilloso. Y todo esto ocurre de las 9:06 a las 10:33. Seguramente esta no es la única conversación que Mariana tenía o que Juber tenía en ese momento. Además, ocurren en paralelo. Y con todos estos distractores motivacionales estamos lidiando en nuestras aulas a día de hoy. Esto era presencial. ¿Y cómo es entonces en lo virtual? Ustedes saben la respuesta. Ustedes, tanto estudiantes como profesores, como padres, si nos están escuchando, saben que esto está pasando en nuestras aulas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir ahí? Nunca están aburridos. Esta generación que está educándose hoy en nuestras universidades, never bored, ¿no? Nunca están aburridos. Es como si hubieran conquistado el aburrimiento. Ya no hay más aburrimiento. Es impresionante, ¿cierto? No hay razón con tanta tecnología, con tantos distractores alrededor. Bueno, distractores los llamo yo, los considero, pero ellos quizá lo consideran como tantas facilidades que hay a día de hoy, no hay razón para estar aburrido. Y hay contrastes grandísimos, ¿no? Nuestra generación, a la edad de 5 años más o menos, esa soy yo y mi hermana y yo, perdón, a la edad de 5 años, ¿con qué nos motivaba? Nuevamente, porque el foco de esta charla son los elementos motivacionales. Que nos motivaba a salir al parque, a jugar un poco, a hacer cosas manuales, de pronto, ¿cierto? Armar, construir, el hula hula, ¿cierto?
eran unas motivaciones sensiblemente diferentes a las motivaciones que tienen mis sobrinos y mi hijo hoy en día. Nosotros a la edad de 5 años y la generación de hoy a la edad de 5 o 6 años, en comparación, ellos han usado mucha más tecnología y entienden mucho más acerca de Internet y tecnología que muchos de nosotros a día de hoy. Si yo comparo la comprensión, por ejemplo, de los chicos a la edad de mi hijo, la comprensión de los mecanismos de funcionamiento de Internet, de las herramientas que nos conectan, que nos acercan, probablemente encontraría que su comprensión es superior a la que tenemos muchos a día de hoy, ¿no? Entonces es un contraste que es realmente chocante, ¿no? Entonces imagínense esto, dejemos de hablar de las personitas de 5 o 6 años y hablemos del contexto universitario. Imagínense un contexto universitario con todas esas elementos de tecnología que están constantemente en su bolsillo, que están llamándoles a que se mantengan conectados, unos entre otros y con otras personas en otras partes del mundo, y que aunque estén en sus casas, no hay razón para estar desconectados, ni aburridos, ni desmotivados, ¿no? Y frente a eso, imagínense que ustedes o que nosotros tenemos los propósitos de aprendizaje, ¿no? Que tenemos enfrente un curso, que tenemos enfrente la necesidad de alcanzar unas competencias durante 16 semanas que tarda el periodo académico en la actualidad, al menos en la mayoría de las universidades, ¿no? ¿Cómo hacemos para sopesar todos esos distractores de los que no podemos prescindir, porque el llamado quizás no es a prescindir de ellos o a prohibir, pero el llamado es a mirar cómo los aprovechamos, cómo se puede hacer de esto quizá una ventaja, cómo podemos dar la vuelta y dar un giro a esto, ¿no? En ese contexto, nosotros hemos planteado varios proyectos y en los últimos 3 años, sobre todo proyectos que tienen que ver con gamificación. Y si algunos han escuchado el término y otros no, no se preocupen, lo voy a intentar explicar en las diapositivas siguientes. En todo caso, en este contexto que yo les venía contando de motivaciones que giran en torno a la sociedad joven del día de hoy, surge esta propuesta de nuestro laboratorio que se llama Didactic Bots y la hemos denominado además Didactic Bots, conexión inteligente de aprendizaje. Ya lo voy a explicar por qué creemos que es una conexión inteligente. Nosotros salimos al reto, a este reto de Didactic Bots antes de la pandemia, pero la coyuntura se presentó, fue poco afortunada que hubiera ocurrido todo esto que nos está pasando, pero en medio de las situaciones negativas que ha generado la pandemia, también se han aprovechado oportunidades de asumir retos, por ejemplo, de la educación virtual. Con este proyecto lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las cifras y todo el ejercicio muy juicioso que nosotros hemos hecho de la educación en la virtualidad, uno de los problemas, digamos, más relevantes de la modalidad virtual es la motivación, precisamente la motivación del estudiante. ¿Cómo mediar esa relación entre un profesor y un estudiante al que probablemente no le ve la cara y que no puede interactuar con él, ¿cierto? ¿Cómo encontrar maneras de motivarlo? Quizá usando la tecnología, por ejemplo. Esa falta de motivación o esa ausencia de canales adecuados para motivar es lo que ha derivado en uno de los problemas muy importantes de la educación virtual, y es el abandono, la deserción académica, que es cuando un estudiante no termina su ciclo formativo, su programa de formación, no termina la asignatura, ¿cierto? Se va, abandona, ¿cierto? De hecho, los estudiantes virtuales manifiestan que el proceso de aprendizaje en esa modalidad muchas veces, esto es emanado pues de entrevistas con ellos, que muchas veces se cursa tedioso y poco atractivo, ¿cierto? Pero es que no les pasa eso solamente a nuestros estudiantes. Para nosotros como profesores también es un reto impresionante. Es difícil hacer
continuar motivando a nuestros estudiantes en un entorno en el que no nos estamos relacionando. No digo que sea algo imposible, pero que es algo que nos está costando y que tenemos que encontrar maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, parte de la solución que nosotros hemos identificado es ciertas tendencias educativas. Déjenme ver que yo dejé de mostrar la cámara. Un momento, creo que acá. Entonces, ciertas tendencias educativas, entre ellas la gamificación o el machine learning o la inteligencia artificial. Esto no ha surgido de nosotros, son tendencias a nivel mundial que se proponen como parte de la solución a esos problemas motivacionales en la educación virtual. Y entonces nosotros hemos tomado esos tres, ¿no? La gamificación, el machine learning y la inteligencia artificial, y hemos hecho una preparación, una mezcla muy balanceada, y es cuando ha surgido precisamente este proyecto, este Didactic Box. Entonces, déjenme primero hablar de por qué la gamificación. Esta es una fotografía que tomamos en el laboratorio de un grupo de estudiantes de ingeniería industrial y estaban jugando. Estaban jugando y el juego tenía como propósito formativo la optimización de una cadena de producción, sí. Y parece por la fotografía, yo creo que ustedes dirían, sí, parece que se están divirtiendo, parece que están motivados, ¿cierto? Y es a raíz del juego, gamificación, el término viene de la conjunción del inglés game, y esta es la raíz, ¿no? De gamificación. Entonces es utilizar el juego no como el propósito en sí mismo, sino el juego para un propósito formativo. Entonces no es jugar por jugar, sino jugar con un propósito. Y que el juego sea el ente motivador, ¿no? Parte de la razón de esta motivación asociada a los juegos descansa en el hecho de que nos sentimos algo físicamente cuando jugamos. Sí, fíjense, en esta diapositiva también estaban ensamblando un producto en una cadena de producción y utilizando nuevamente el juego, podíamos ver nosotros que esta motivación reposa en un concepto llamado refuerzo intrínseco, intrinsic reinforcement. Y esto es que cada vez que usted como ser humano se propone un reto, del que sea, por ejemplo, en este caso, en esta fotografía era ensamblar productos de una línea de producción, cada vez que usted se pone un reto, y cuando usted consigue ese reto, sea ensamblar esto, sea terminar su carrera profesional, sea tener matrícula de honor, ser cum laude, comprar una casa, aprender a tocar guitarra, ¿cierto? Aprender a manejar el Padlet, el Joomla, el Jamboard, ¿cierto? Cada vez que usted se pone un reto y cuando usted lo consigue, en el cerebro ocurre algo y es que se liberan unos neurotransmisores. Los neurotransmisores son, ustedes seguramente lo saben perfectamente, son unas sustancias que ayudan a que neurona y neurona se comuniquen más fácilmente, y uno de esos neurotransmisores es la dopamina. Entonces, cuando usted entra en el ciclo de que usted se reta y consigue lo que se propuso, en el cerebro la dopamina está a 1000, ¿no? Y entonces ese ciclo de me reto, lo consigo, me reto, lo consigo, genera una liberación de dopamina, y en realidad se siente muy bien. Ahí tomé una imagen que mi hijo me dijo que era de un youtuber, ¿no? Entonces se siente en realidad muy bien. Y esto es un poco por risa, pero en realidad hay estudios académicos muy serios, como el de Ian Robinson, que lo denominan the winner effect, a este efecto de
de challenge, achieve, dopamine, challenge, achieve, dopamine. Es decir, usted se reta a usted mismo, usted consigue ese reto, se libera dopamina y como se siente en realidad muy bien, entonces usted empieza a secretar otras sustancias que en el cuerpo hacen, como por ejemplo la testosterona, que en el cuerpo hacen que que afectan, digamos, su estructura cerebral. Entonces, el efecto neto de este cambio que está ocurriendo de forma estructural en su cerebro es que, fíjense, y esto es muy interesante, ya no solo pasa que usted se reta, lo consigue, viene la dopamina y usted siente, qué maravilla, esto se siente muy bien conseguir los logros, sino que hay un cambio estructural y entonces las cosas que a usted no le generan dopamina no se sienten particularmente bien, ¿no? Esta es una foto de Mayra, ahí un poco, parece que un poco frustrada frente a su máquina, ¿cierto? Parece que no está muy motivada. Entonces, ¿qué pasa con el juego? Nosotros en Galia estamos investigando, estamos diseñando experimentos muy concretos con la motivación, este ciclo de challenge, achievement, dopamine a través del juego. ¿Para qué? Para ver si conseguimos los efectos motivacionales. Esa es nuestra orientación frente al juego. Es decir, esto no es un ejercicio de jugar por jugar, sino un ejercicio del juego con un propósito formativo y con una razón científica de ser, ¿no? Entonces, nuevamente, el ciclo de challenge, achievement, es lo que nosotros estamos intentando experimentar e investigar en el laboratorio Galia. Las fortalezas que tiene el juego, las ventajas, the strengths of gaming, ¿no? Y entonces, ocurre que en algunas oportunidades hay personas que son más proclives a comprender este potencial del juego y hay otras personas que lo son menos, pero créalo o no, el potencial del juego es en realidad muy, muy grande. El juego cambia la manera como interactuamos con los contenidos de todo tipo. Sé que algunos de los que probablemente nos están escuchando son millennials, otros no somos millennials. Y algunos creen más en el potencial del juego y otros no. Perdón. Pero créanlo o no, el juego está demostrando, y no solamente desde nuestro laboratorio, sino a nivel académico, con investigaciones formales en todo el mundo, está demostrando que consigue los propósitos para los cuales nosotros lo diseñamos en términos formativos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Hay diferentes fundamentos desde la investigación académica que sustentan este hecho. Y yo voy a hablar de 4 o 5 cosas que están en esta diapositiva. Objetivos, elecciones, las personas, el empoderamiento y los errores. Objetivos. Entonces estoy hablando de por qué el aprender jugando con un elemento, por ejemplo, como la gamificación, puede resultar favorable como elemento motivacional y como elemento de alcanzar las competencias formativas. Entonces, la primera razón, porque en los juegos se propone, al menos en las estrategias de gamificación, se proponen objetivos. Entonces, se fijan claramente objetivos que usted tiene durante el juego y no solo objetivos, sino reglas también. Por ejemplo, vayamos a un juego de los que jugábamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Entonces, el escondite. ¿Cuál era el objetivo? Era encontrar a todas las personas que estaban escondidas. ¿Cuál era la regla? Pues las reglas del escondite varían como por regiones en Colombia, pero siempre el último que encontraban era aquel que ganaba el juego, ¿no? También podría ser que usted corriera hasta la base y entonces si tocaba antes que la otra persona, entonces también ahí era reconocido como con puntos positivos, que es lo que dice la diapositiva, ¿no? Marcadores, puntos que usted gana, objetivos del juego, pues lo mismo está ocurriendo con la gamificación. Nosotros estamos diseñando juegos de aprendizaje que tienen objetivos clarísimos.
por los cuales usted puede como estudiante ganar puntos, usted tiene insignias, hay un tablero de líderes en el que usted se ve y ve en qué posición está o cuántos puntos ha alcanzado. Esto ocurre con la gamificación. Número 2, mientras juega, usted tiene alternativas y eso lo hace que no sea una cosa aburrida, sino que sea entretenida, que usted pueda escoger entre un camino u otro, como se presenta en la diapositiva, ¿no? Y si toma el camino equivocado, entonces pasan cosas, usted tiene consecuencias. Si tomó este camino, entonces le ocurren unas cosas, pero si usted decidió B, le ocurren otras cosas. Y esa variedad de respuestas frente a las elecciones, a las selecciones, es lo que hace también del juego algo interesante, que engancha con la audiencia, ¿cierto? Y engancha con la opción que usted tomó. Si usted eligió que iba a ser de la ciudad medieval en lugar de ser de la ciudad glaciar, entonces tiene un entorno diferente y entonces las preguntas que le aparecen son diferentes, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver con las choices, con las opciones. Número 3, entonces hablamos de los juegos que tienen un objetivo, los juegos que tienen opciones y cada opción tiene consecuencias y eso también lo hace divertido, el que no haya solo un camino monótono, sino que haya elecciones. Número 3, jugar se hace con personas, se hace con otras personas y cuando usted juega, usted tiene un feedback de las personas que están jugando con usted, usted de pronto hace amigos, ¿cierto? Se divierte. En todo caso, así el juego sea presencial o sea virtual, usted está interactuando con otras personas. Bueno, hay juegos en los que usted interactúa con una máquina, pero también eso tiene su casuística, ¿no? En todo caso, esto engancha mucho a las personas, a nosotros como seres humanos, el hecho de que haya personas involucradas. Y número 4, tiene que ver con el empoderamiento. Esto es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, esto es uno de las salas del laboratorio, y estamos convencidos de que las personas de esta generación a la que estamos atendiendo son más, no sé si decirlo, si ese término más viscerales he puesto yo ahí, quieren desean en realidad estar involucradas en situaciones de la vida real, ¿cierto? Y nosotros con el juego hemos conseguido permitir que los estudiantes sean parte de una historia y el storytelling es algo que en realidad llama muchísimo la atención a los jóvenes nuestros, ¿no? Entonces, usted va a ser en este juego de gerente de la empresa, con lo cual tiene que tomar las decisiones administrativas de este juego que vamos a jugar. Usted va a ser el jefe de producción, entonces tiene que tomar las decisiones relacionadas con las líneas de producción y el balance de la cadena de la cadena de producción, ¿cierto? Entonces, en ese momento, cuando a usted se le empodera, cuando los jóvenes les empoderamos, les hacemos parte de la responsabilidad de algo, ¿cierto? Y en ese momento es cuando los enganchamos. Ese también es una de las grandes fortalezas que tiene el juego. Jugar a ser el personaje más importante, el CEO de la empresa, jugar a ser el ingeniero líder de la línea de producción, jugar a ser el comunicador de ese proyecto, ¿cierto? Eso les da una sensación de empoderamiento que se disfruta muchísimo y esa sería la razón número 4. Y miren esta última razón, los errores, cuando usted juega, los errores tienen unas consecuencias, pero no tan marcadas como lo tienen en la vida real, ¿cierto? Entonces yo en el juego me puedo equivocar y aprender de ese error sin grandes consecuencias, ¿no? Sin tener que quebrar y cerrar la empresa o sin tener que perder $1.000.000 por una decisión negativa que tomé. En cambio, con los simuladores, con herramientas gamificadas, usted está ejercitándose en la toma de decisiones, en ver qué opción tomó y qué consecuencia trajo, pero esto tiene unas consecuencias en el mundo virtual y usted se está entrenando para cuando toque el momento de la vida real. Entonces, con todo esto lo que nosotros queremos enfatizar es que es quizá el momento en el que las audiencias se acabaron. Las audiencias como
es nuestra forma de verlo, ¿no? Como las clases magistrales, por ejemplo, en la que nosotros como profesores hablábamos y explicábamos un tema y ellos escuchaban y escuchaban y escuchaban. ¿Mm? Por todas las características que yo he estado comentando desde que empecé a hablar hace 40 minutos, 30 minutos, ellos, nuestros jóvenes, no son más una audiencia que escucha, es una audiencia que interactúa, que necesita motivaciones diferentes y por tanto nosotros estamos más llamados cada día más a identificar cuáles son esas motivaciones y acomodar los escenarios necesarios. Entonces nosotros lo hemos llamado el final de la audiencia y el nacimiento del jugador. Gamificación es solo una de las formas que hay para motivar a estas, no digo que sea la solución, ¿no? Estoy exponiendo que nosotros estamos en estos años investigando con la gamificación. Final de la audiencia, nacimiento de aquellos que denominamos los nuevos jugadores. Y jugadores no, quiero expresarlo no como jugadores de videojuegos, no necesariamente, ¿no? Es la persona que le gusta estar en un rol. ¿Recuerdan esta diapositiva que veíamos hace un momento? Que quiere jugar un rol, que quiere involucrarse, que quiere empoderarse, que quiere otros canales de motivación diferentes. Entonces, en todo este contexto surge la propuesta de Didactic Bots. Creamos un proyecto, que es un proyecto muy, para nosotros desde luego muy relevante, y que en este plano que se presenta en la diapositiva, pues se resume muy bien. Tenemos, en Didactic Bots tenemos el estudiante que interactúa con un LMS, ¿cierto? Tenemos un modelo Machine Learning que predice la deserción estudiantil. Entonces, el estudiante interactúa con su Moodle o su Canvas o el Blackboard, el LMS que tengan en la institución. Y a partir de esas interacciones empiezan a funcionar tres cosas importantes que creamos en Didactic Bots. El modelo de Machine Learning que predice la deserción estudiantil, es un modelo matemático formal, un modelo serio, ¿cierto? Una plataforma de contactabilidad con bots automáticos que ayudan a esta tarea que nosotros tenemos como docentes de estar pendientes de nuestros estudiantes. Entonces, estos bots se fijan en las interacciones que los estudiantes han hecho y actúan. Ahora los voy a explicar un poquito mejor. Y una herramienta gamificada que se llama Didactic City. Entonces, Machine Learning para predecir deserción, plataforma de contactabilidad y herramienta gamificada. Voy a hablar primero de la herramienta gamificada porque siento una indudable tengo un sesgo indudable con la gamificación. Entonces, nuestra herramienta gamificada se llama Didactic City. Didactic City combina la gamificación y la temática sobre la cual esta herramienta gamificada, esta especie de videojuego funciona, son las competencias ciudadanas. Podríamos haber elegido otra temática, química, analítica, podríamos haber elegido, no sé, los sistemas de información empresarial. Nosotros elegimos para este proyecto las competencias ciudadanas y pusimos déjenme ver, una sociedad del futuro, una ciudad del futuro, se llama Didactic City, con una narrativa en la que el jugador asume el rol del alcalde de esa ciudad y su tarea principal es construir una ciudad fundamentada en competencias ciudadanas. Esto sucede porque la ciudad está un poco en caos y nosotros tenemos que ayudar con nuestras acciones a sacar adelante esta sociedad, ¿no? Tiene varios componentes esta herramienta gamificada, tiene un avatar que tiene diferentes tipos de inteligencia, entonces el estudiante escoge el avatar con el que más se siente reconocido. Consta de 8 niveles de juego diferentes y entonces en cada nivel, como está asociado a los principios de gamificación, el nivel de dificultad se va incrementando para que el jugador sienta que esto se está poniendo en realidad muy bien, más atractivo cada vez, ¿no? Tiene barras de progreso, misiones que el ciudadano tiene que completar, monedas. Y hay algo muy interesante que además de todo este propósito de aprendizaje frente a un entorno cívico, ¿cierto?, de ciudadanía global, y esto también es muy interesante para ustedes como estudiantes y como instituciones, ayuda a la preparación de las pruebas Saber Pro en el apartado de competencias ciudadanas, porque todas las preguntas que tiene Didactic City
aquellas que son de selección múltiple, única respuesta, están revisadas por editores de preguntas que son, digamos, expertos en pruebas Saber Pro. Entonces, también les sirve para preparación como para las pruebas Saber Pro. Bien, eso sería el pilar de la gamificación, el pilar del modelo de predicción de la deserción o del abandono. ¿Cómo funciona? Básicamente, a ver, en 4 pasos, si soy capaz de compartirlo con ustedes. Los datos de los estudiantes se extraen de su Moodle o del Canvas o del Blackboard, del LMS con el que el estudiante interactúe. La información se estructura utilizando minería de datos en un data warehouse. Y se eligen, nosotros ya hemos elegido unos algoritmos de redes neuronales y de árboles de decisión que permiten conjugar los valores que toman las variables de ese estudiante y clasificar al estudiante como estudiante de riesgo bajo de deserción o de riesgo medio o de riesgo alto, ¿cierto? En el caso en el que el riesgo sea medio o alto, enseguida actúa la plataforma de contactabilidad. Entonces, contactan al estudiante, los bots de forma automática, ¿no? Mediante llamadas o mensajes de texto, es lo que la institución seleccione como quiere ser contactado, como quiere que el estudiante sea contactado. SMS o mediante correos electrónicos, y en un lenguaje además muy agradable, ¿no? Un lenguaje menos propio de mi generación y más propio y más cercano a la generación que se está formando en las aulas de las universidades, ¿no? Entonces, oye, te hemos estado extrañando, ¿por qué no has ingresado al LMS? He visto que no has puesto nada en el foro, ven conmigo y vamos a hacer alguna entrada, ¿no? Entonces, esto no es que el profesor le esté escribiendo uno por uno al estudiante, es que los bots de manera automática están detectando quién tiene riesgo bajo, quién tiene riesgo medio o alto y están lanzando esta estrategia de contactabilidad. Está 100% en la nube esta plataforma y tiene pues algunos protocolos como modulación, dicción, creatividad. Pero en todo caso, esta es la plataforma de contactabilidad. Entonces ya he hecho el recorrido por las 3, ¿no? Por la plataforma de gamificación, por la plataforma de modelo de predicción y por la de contactabilidad. Y entonces eso conjuntamente es a lo que nosotros llamamos una conexión inteligente de aprendizaje. ¿Por qué creemos que es así? Porque primero consideramos que es una herramienta que apoya el trabajo de los estudiantes, que mediante el juego les motiva a seguir conectados a su aula virtual, que controla las interacciones en la plataforma y de esta manera apoya también el trabajo del docente, de los profesores, que muchas veces nos vemos como overwhelmed, nos vemos como desbordados con tantos cursos y tantos estudiantes y al mismo tiempo cómo presto atención personalizada, pero al mismo tiempo trato a todos por igual, ¿cierto? Como diseño universal para la educación con atención a unos y otros por igual, no alcanzo, no llego. Esta sería una herramienta, no quiere decir que reemplace al profesor, quiere decir que le está apoyando en su labor. Adicionalmente, Didactic Bots permite descargar datos de interacciones de los estudiantes para, si queremos, algunos de nosotros que somos como más cautivos de los análisis de data, de minería de datos, podemos hacer analítica con esos datos, con el comportamiento de interacciones que han tenido nuestros estudiantes en las plataformas. Y definitivamente nosotros creemos que conjugar estos 3 elementos mejora la adhesión, la permanencia, no, permanencia no es el término, disminuye la deserción, ¿cierto? Mejora la adhesión de los estudiantes a los programas y permite que nos comuniquemos desde las instituciones mucho mejor con los estudiantes por diferentes canales. Y si a mí me pidieran, esto lo escribimos un poco entre los integrantes del equipo, yo no puse una foto de los integrantes, pero ya voy terminando con esto, lo escribimos conjuntamente, ¿no? Si tuviéramos que concluir algo desde el punto de vista científico, porque nosotros en realidad estamos haciendo un ejercicio formal de investigación alrededor de la gamificación y de estas conexiones de aprendizaje, ¿no? Nosotros podríamos decir que tanto la gamificación como la inteligencia artificial y el machine learning conjuntamente pueden contribuir
de forma significativa a solucionar diferentes problemas a los que se enfrentan los sistemas de enseñanza y de aprendizaje a día de hoy. Parece una frase como muy académica, pero bueno, de hecho nosotros somos académicos y esta frase está soportada en el ejercicio que estamos finalizando con este proyecto Didactic Bots. No alcancé a contarles todo, esta es ya mi última diapositiva, pero hay más de Didactic Bots, tenemos varios canales por los cuales ustedes pueden conectarse con la herramienta. Si les interesa saber más desde el punto de vista del estudiante, si como instituciones, las que estén conectadas, si les interesa saber un poco más, nosotros tenemos estos canales abiertos. En YouTube, por ejemplo, en Didactic Bots, ahí están todos los canales. También, si de forma, digamos, más particular quieren dirigirse al Laboratorio Galia de la UIS, hay una cuenta de correo electrónico que es además muy fácil de recordar, está en la parte superior derecha de la diapo. Y les dejo mi página web, a través de ella pueden conectar conmigo de forma muy fácil y además también es de fácil recordación. La web es martatorres.co, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrarnos y hablar de tecnología, de didáctica, de procesos pedagógicos, de personas, ¿cierto? Esa es mi invitación. Este es un grupo de los integrantes del laboratorio hace un par de años. Todos sonreímos, todos somos felices y es porque jugamos. Muchas gracias y esta era mi intervención. Marta, muchas gracias por tu participación. A continuación vamos a leer algunas preguntas del público. Una de ellas es, ¿qué elementos motivadores se pueden trabajar con la comunidad educativa para lograr una participación exitosa en las estrategias de gamificación? Uy, gracias por hacerme esa pregunta. Elementos motivadores, estrategias de gamificación. Yo quizás, permítame insistir que gamificación no es solo videojuegos, que a veces se nos interpreta mal, ¿no? Y que podemos gamificar propósitos de educación también con elementos en el aula, ¿no? Nosotros en el laboratorio tenemos, por ejemplo, una biblioteca de lúdicas, tenemos más de 50 lúdicas diferentes y están gamificadas. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo de formación, tienen un sistema de puntos, de recompensas, tienen una mecánica de juego, unas mecánicas son basadas en la competencia, otras en recolectar, otras en construir, ¿cierto? Tenemos tableros de líderes, tableros de puntos, insignias, badges, entonces eso también es gamificar. Entonces, yo si tengo que recomendar, no solamente recomendaría videojuegos. Cuando volvamos a las aulas presenciales, podría ser, por ejemplo, una combinación de estrategias lúdicas presenciales en las que las personas puedan tocar elementos de Lego, ruletas, que puedan, ¿cierto? Guardando todos los protocolos de seguridad. Y también puede ser una combinación, una integración de esto con elementos que están gamificados con tecnología, ¿no? Por ejemplo, Didactic City, hay muchas herramientas. Nosotros estamos creando otra herramienta que es para educación financiera de nuestros jóvenes, tan necesaria a día de hoy, ¿no? Adolecemos de una población joven bien educada en ahorro, inversión, gasto, presupuesto, y por eso están pasando las cosas que pasan financieramente con nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, una combinación de cosas. Ahora, una cosa es qué herramientas didácticas gamificadas usted elige, qué cosas elige, y otra cosa es cómo las aplica con sus estudiantes. La estrategia pedagógica, que indudablemente tiene que venir a complementar esto. ¿Qué voy a hacer yo con Didactic City? La estrategia pedagógica va a ser dentro del aula, virtual o presencial, va a ser fuera del aula, va a ser como trabajo independiente, eso cómo se va a integrar con el sistema de calificaciones, cómo, ¿cierto? Ahí falta también la estrategia pedagógica que cada docente debe sumar. Bueno, la segunda pregunta la hace el profesor Daniel Valen. Nos dice cómo se está realizando la validación del modelo de inteligencia artificial con las métricas de deserción con las que cuentan actualmente. Profesor Daniel, muchas gracias por su pregunta. Nosotros estamos entrenando, estamos finalizando la fase 1 de entrenamiento de ese modelo con dos universidades colombianas.
Y el modelo, pues lo que estamos haciendo es correr el modelo, dejar que los estudiantes interactúen y el modelo se entrene y aprenda, ¿no? Y lo estamos haciendo con 2 universidades diferentes de 2 regiones diferentes, una en Santander y otra en Antioquia. Y ahora mismo tiene un nivel de predicción del 88-89%, ¿no? Entonces, pienso que es un entrenamiento que está dando muy buenos resultados. Cuando quiera, profesor, escríbame. Me gustaría muchísimo hablar con usted acerca de esto y si podemos encontrar alguna sinergia sería fantástico. Bueno, Marta, la siguiente pregunta es, la gamificación es una herramienta didáctica poderosa. ¿Cuál sería su principal recomendación para un docente que pretende incursionar en gamificación con sus estudiantes? Muchas gracias también por esa pregunta. Una recomendación, he dado varias, pero quizá permítame insistir en esta que decía hace un momento. No consiste solo en conseguir juegos y dárselos a los chicos para que jueguen. ¿Cuál es su estrategia, profesor? ¿Qué quiere conseguir con ese juego? ¿Cuál es la pedagogía que va detrás de ese ejercicio lúdico que usted va a hacer con sus estudiantes? Entonces, elija una estrategia pedagógica que acompañe a ese juego o esa gamificación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿la concentración profunda, enfoque, es indispensable para la construcción de nuevos aprendizajes o desarrollos significativos en un área del conocimiento? Desde su punto de vista, ¿la gamificación aporta o disminuye la concentración profunda? Sabe que esa pregunta es de difícil respuesta si la gamificación aporta o resta en la concentración profunda. Pues fíjese que yo no he leído teorías sobre la concentración profunda, como usted lo manifiesta, y de nuevo agradezco la pregunta, pero lo que sí he leído definitivamente y he experimentado es con gamificación. Entonces le voy a contestar la pregunta al revés. Yo estoy segura, porque además los datos de experimentación lo demuestran, que la gamificación influye altamente en el engagement. El engagement es un término que tiene difícil traducción al español. Involucrarse, ¿cierto? El estudiante tiene un alto nivel de engagement con los juegos. No solo videojuegos, sino con el hecho de jugar, por todo lo que vimos durante la presentación hoy. Entonces yo diría que el ser humano, no solamente el estudiante, ¿no? Nosotros como personas que ya superamos ciertas fases del proceso educativo, educación superior, también jugando a nuestros juegos, a los que nos gustan, tenemos un engagement muy elevado. Si engagement fuera sinónimo de concentración alta, entonces la respuesta sería que sí. Si no lo fuera, porque desconozco la teoría sobre la concentración profunda, definitivamente sí puedo decir que la gamificación demuestra que tiene un alto nivel de engagement con las personas que están involucradas en los juegos. Bueno, y finalmente Javier Gamboa nos dice que desea saber dónde puede encontrar más información del proyecto Didactic Bots. Ay, claro que sí. YouTube, Facebook, LinkedIn, página web, Didactic Bots, y entonces es muy fácil encontrarnos. Mi página web también, martatorres.co. Estaremos más que encantados de recibir comentarios, apreciaciones, un poco mejores, un poco para mejorar. Entonces estaremos encantados de contactarles a través de recibir sus apreciaciones a través de estos canales. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Te queremos agradecer por esta importante intervención en la conferencia Didactic Bots, Conexión Inteligente de Aprendizaje. Los invitamos a que se den un pequeño receso y a las 10 de la mañana continuaremos con nuestro evento de campus virtual con la conferencia La investigación en el e-learning a cargo del doctor Rafael Ricardo Rentería Ramos. Los esperamos a las 10 de la mañana.